La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Muy bien, muchas gracias amigos. Estamos en Encuentro con la Ciencia, en una entrevista con el doctor Luis de Stefano Beltrán, biólogo, graduado en Europa, con amplia experiencia en biología molecular de vegetales en Estados Unidos y también, por supuesto, ha tenido cargos, ha sido funcionario público del INIA en Perú, en fin, profesor de la Universidad Cayetano Heredia, un científico de primera línea. Lo hemos invitado porque en estos tiempos se está poniendo en tela de juicio un sistema que el doctor De Stefano, en cierta manera, defiende o es partidario del modelo liberal, el liberalismo. Poca gente entiende completamente lo que es el liberalismo. Es por eso que le vamos a preguntar a él sobre el tema, pero antes que nada, decirle, como él también lo sabe, en el Perú se piensa que desde 1990 el liberalismo fue aplicado en nuestro país por el presidente Alberto Fujimori y los resultados de esta política liberal la vemos ahora, que es pues prácticamente estamos en una prebarbarie de la delincuencia, la pobreza, la mitad de la gente está anémica, la pobreza es insostenible. Además, somos el país más desigual de la América Latina, el cuarto en el mundo, en fin. ¿Esto ha sido aplicación del liberalismo tal cual o qué ha pasado? Gracias, estimado Lucho, por estar con nosotros. Así, en caliente la pregunta. ¿Estamos Ya, sufriendo la consecuencia de la política que comenzó en 90 después del famoso consenso de Washington? Explícanos, por favor, qué ha pasado, qué ha no. fallado. Bueno, primero para aclarar que yo no me gradué en Europa, yo me gradué en San Marcos, yo soy sanmarquinos. Yo No, ya tuve sé, mi... pero has hecho tu Es que tú doctorado ya, dijiste que yo pues. era graduado en Europa, pues, por eso te Ah, digo, perdón, yo, por posgraduado, eso, Europa, posgraduado. claro, bueno, yo hice un postdoc en Bélgica. Bueno, eh, te voy a dar mi opinión, ¿ya? A partir de los 90, el Perú hizo un cambio de paradigma de un gobierno con mucha intervención del Estado en la economía a un gobierno y muy regulador, ¿no? Recuerda que el año no, hasta el 28 de julio del 90 habían como creo que 50 diferentes tasas de cambio, ¿no? Había dólar MUC, pero había dólar importador, dólar panadero, qué sé yo, habían diferentes tipos de dólar dependiendo del uso que uno le quería dar, ¿no? Entonces, ahora tenemos solamente un solo tipo de cambio, ¿no? Tenemos una economía comparada con la del 90, con el 28 de julio del 90, un poco más libre, ¿ya? Pero eso no quiere decir que a partir del 90 hayamos adoptado una economía de libre mercado, por lo menos en mi opinión, ¿ya? El hecho de vestirte con algunas, ponerte una cruz, por ejemplo, o ponerte un hábito del Señor de los Morados, no te hace un católico, porque puedes tener otro tipo de costumbres, ¿no? O sea, el Perú hizo unas reformas hasta el año 93, 94, y ahí dejó de hacer más reformas. Y luego faltaron las reformas de segunda generación, no se reformó el sistema de justicia, etcétera, etcétera. Pero para que veas, desde el año 2000, el Perú es el país que menos inflación ha tenido en toda América Latina. Es el país cuya moneda se ha devaluado desde el año 2000 solamente 7%. Chile se ha devaluado 70%, el peso colombiano se ha devaluado desde el año 2000 128, 130%, etcétera, etcétera. O sea que tenemos, digamos, debido a la constitución del año 93, la independencia del Banco Central de Reserva, y tenemos una moneda estable, tenemos el país, tenemos con respecto al Producto Bruto Interno, como porcentaje del Producto del Bruto Interno, la mayor cantidad de reservas internacionales de todo, de todo Sudamérica, ¿no?
Entonces, ahorita creo que ya está llegando a 78.000, 80.000 millones de dólares, ¿no? Colombia, que tiene 54 millones de habitantes, que tiene un PBI mayor que el nuestro, tiene solamente 50.000 millones de dólares de reservas, ¿ya? Entonces, eh, y nuestras exportaciones han cambiado de las 1.500 que teníamos del 90, pues ahora tenemos casi 70.000 millones de dólares. Y aunque te parezca mentira, exportamos más que Colombia. Colombia tiene 52 millones de personas y exporta 40.000, 45.000 millones de dólares. O sea, el Perú exporta mucho más per cápita, ¿ya? Entonces, ahora, lo poco que se reformó ha comenzado a ir para atrás, ¿ya? Desde el gobierno nefasto para Pero mí, espérate, pues, espérate un momento, no, ya, no te vayas tan rápido. ya, Trata de ir pregunta por pregunta, porque si tú haces una ya, exposición, muy bien. ya. Lo que tú has señalado hasta el momento como consecuencia de esta política han sido números, exportación, de inflación, etcétera, etcétera. Pero a la gente le importa muy poco esos números cuando se sabe, como ya te expliqué, que el Perú es en la tabla mundial de desigualdades, es el cuarto más desigual, el cuarto más desigual. Del Eso es mentira, 40%, eso es, el eso es cuarenta por mentira. ciento, espérate, pues Eso es espérate. mentira, Modesto. Mira, Ah, escucha, bueno, sí. yo tengo amigos chilenos y los chilenos me juran que Chile es el país más desigual del mundo. O sea, No, siempre no, la yo estudio, izquierda, no escúchame, solamente te estoy indicando, En Colombia también dicen que, que Colombia es el país más desigual del mundo. En Chile también, que es el más desigual del mundo. La izquierda peronista en Argentina, que Argentina es el país más desigual del mundo. No, pues entonces no podemos creer eso. No, no, no pueden haber, todas esas cosas no pueden ser ciertas a la misma vez, Modesto. ¿Ya? no, Entonces, justamente, yo no estoy hablando de la opinión de los peruanos, estoy hablando de lo que se ve en los datos internacionales. No soy el 40% sí, de la anemia, hasta el propio Instituto Nacional de Estadística lo dice. El Instituto Nacional de Estadística, que no creo que sea contra el gobierno, señala que entre el año 1990 y el 2017 ha habido 3,5 millones de gente que se ha ido para no volver. Estos últimos 3 años ha habido 400.000 jóvenes que han partido del Perú. En este momento estamos viviendo una delincuencia atroz que tú conoces muy bien. Digamos que tus números, que son muy simpáticos aparentemente, ¿qué pero es tienen que, es que que ver con la realidad? tú estás viendo un árbol, yo estoy viendo el bosque, ¿ok? De Entonces, que- claro, eso es lo que pasa contigo, ¿no? Tú estás viendo lo malo y yo estoy viendo, a ver, tú pregúntale a cualquier peruano. Tú vivías, claro, que tenga cierta edad, ¿no? Porque si ha nacido después del 90 no va a recordar. Pero pregúntale a alguien de nuestra generación. Tú dile, oye, ¿tú estás mejor que en 28 de julio del año 90 o estás mejor ahora? Económicamente, ¿cómo te sientes tú? Y la gente te va a decir que ahora estamos mejor, ¿ya? Indudablemente. Mira las Mira, estadísticas. Escúchame estimado un ratito. Lucho, con el Es, perdón que tú del público, te diré que en el año 1990, a pesar del terrorismo que nosotros conocimos, pues yo no tenía temor de salir a tomarme un café a cualquier lugar. Ahora no salgo de mi casa porque hay una alta probabilidad que me quiten mi celular, me maten, unos balazos en la cabeza y bueno, que yo no viví en el Perú. extorsiones, que yo tome el microbús y me baleen. Eso no era pues Bueno, mira, está bien, pero a ver, en estos momentos en Europa, en las principales ciudades europeas, también la gente tiene miedo porque a cada rato ocurren ataques espontáneos, ataques aleatorios de inmigrantes. Espera, pues. acabo de venir de Francia y me sentía tranquilo, salía a medianoche, no pasaba nada. Sí, bueno, yo también estaba en París el año pasado y hay barrios bonitos, pero hay barrios que parece que estuvieses en Pakistán, ¿ok? Así que no me vas a dejar mentir. Yo lo sé, yo me he pasado por ahí, yo he caminado por ahí,
¿ya? Y realmente da miedo y yo sentí miedo, ¿ya? Que en aquel momento explotara una bomba o me agarraran a cuchillazos, ¿ya? Entonces, y las tasas de violaciones en los países escandinavos, en Alemania, en Francia, se han duplicado, triplicado en los últimos 10 y 20 años. Sin embargo, esos países, a pesar de todo eso, todavía pueden decir que son un país desarrollado. Entonces, tú solamente estás viendo a un fenómeno, pero yo te digo una cosa, el fenómeno de la violencia, no, en estos momentos la delincuencia no tiene nada que ver con la Constitución del 93, no tiene nada que ver con las reformas del año 90. O sea, eso es totalmente, no son variables que están combinadas, ¿ya? Recuerda que hemos Estimado tenido, Lucho, caray, es escúchame, que hay 3 millones, hay 3 millones y medio de desempleados que le llaman los ninis, y con 3 millones y medio de gente sin trabajo, sin estudio, la delincuencia es una cosa natural y la pero a falta ver de una cosa, a empleo. ver una cosa, a ver, si tú dices, a ver, razonemos, ¿ya? Tú eres físico, yo soy biólogo, usemos la razón. Si tú dices que tenemos 3 millones de ninis, o sea que no estudian ni trabajan, mi pregunta inocente, ¿no? ¿Cómo es que en el Perú tenemos 1,5 millones de inmigrantes venezolanos que llegaron con una mano atrás y otra adelante? ¿Y cómo esa gente, ojo, yo no voy a decir que el 100% de ellos son delincuentes, habrán 10%. El resto son gente que se gana la vida trabajando. Entonces, respóndeme esta pregunta. ¿En qué trabaja esos miles, cientos de miles de venezolanos? Los, ¿Trabajan los ninis en que, los, algo? los ninis ¿Trabajan? que yo te hablo eran antes de los venezolanos, ¿ah? No, 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 son de ahora. Yo acabo de ver, yo me he preparado para esta entrevista. He comenzado a ver un montón de variables, este, modesto, ¿ya? Entonces, los ninis no trabajan por una cuestión cultural. Muchos de ellos. Trabajo hay, ¿ya? Anda tú a cualquier tienda de Plaza Vea o Bon, en cada cajero debería haber un estudiante de 18 años, 16 años, como en Estados Unidos, que te ponga las cosas en las bolsas, ¿no? O que te ayude a llevar, por ejemplo. Pero no hay. Pero la tienda quisiera tener eso, ¿ya? Entonces, trabajo hay. Lo que pasa es que hay una cuestión cultural que en este momento no vamos a entrar, pero o sea, Mira, todo país ve, tiene te voy a problemas. mostrar acá, mira, acabo de poner en la internet, dice, porcentaje de mujeres y hombres ninis en el Perú en los últimos 5 años. Aquí las tenemos. ¿Ya? El año 18, 19, 24%, 15, 22, o sea, está más o menos en el mismo rango. ¿De dónde me sacas tú que los venezolanos han entrado en acción? No sé. No, 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 no me has entendido lo que sea. A ver, no me has entendido lo que yo te acabo de decir. Por En los favor, presta. estudios del Banco Interamericano de Desarrollo en el 2018 reveló que además del 15% de estos jóvenes son padres de familia, muchos son madres adolescentes, el 20% vive en hogares con más de 7 personas. Por otra parte, más del 50% de los jóvenes ninis tienen educación básica completa, primaria y secundaria. Sin embargo, también existe un 15 que, a pesar de tener educación superior, tampoco están en esta categoría. Bueno, en fin, Ya, pero eso no tiene nada que ver con las reformas del 90, pues, no tiene nada que ver. Al contrario, al contrario, piensa un poquito, ¿ok? En un país con libre mercado, verdaderamente libre mercado, deberíamos tener un mar de inversiones, ¿ya? Deberíamos tener un mar de, todo el mundo quisiera venir a invertir al Perú. ¿Por qué? Porque saben que es el hub de la entrada, por ejemplo, de China hacia Latinoamérica y del comercio de Latinoamérica, de Sudamérica hacia Asia. En Chancay van a comenzar a ver un montón de industrias que se llaman, son industrias que funcionan mucho en puertos, donde, por ejemplo, se pueden reparar computadoras, donde se pueden hacer un montón de actividades novedosas, ¿ya? Pero necesitamos gente, ¿ya? Necesitamos gente calificada.
¿ya? Entonces, pero ¿por qué no tenemos inversiones? ¿Por qué los inversionistas extranjeros no quieren venir a invertir al Perú? Porque lo encuentran que tiene muchas barreras, mucha permisología, ¿ya? Ponte a pensar, por ejemplo, lo de Tía María, ¿ya? Que la gente se opone, ¿ya? O cómo la ex premier Mirta Vázquez alentó la quema de un montón de minas, ¿no? Cuando fue premier, ¿no? Entonces, así no vamos a crear empleos, ¿ya? Entonces, nos hemos desviado de una economía realmente que estaba gateando, ojo, que estaba gateando hacia una economía mucho más abierta. Yo no digo que fue completo, al contrario, en nuestra economía está basada mucho todavía en el mercantilismo, ¿no? Algunos empresarios del Perú, no voy a decir cuántos ni qué porcentaje, solamente voy a decir algunos, creen que ser competitivo es jugar con el tipo de cambio, tener amigos en Mensitur, ¿no? Que puedan elevar los aranceles a la competencia, poner barreras arancelarias por aquí, por allá, ¿no? A eso le llaman competir. Y no saben que la competencia es con I más D. Tú mismo lo sabes. O sea, si una empresa no invierte en innovación y desarrollo, está condenado a desaparecer, ¿ya? Pero aquí en el Perú creen que pueden competir con otro tipo de herramientas. Entonces, ¿y a eso cómo se le llama? Eso se le llama mercantilismo, porque compites, es lo que algunos llaman cazar, hacer safari en el zoológico, ¿no? O sea, tener un mercado cautivo, vender caro. Por ejemplo, hay un ex primer ministro, Abu Gataz, del gobierno de Humala, que a cada rato dice que se queja de la entrada de productos importados baratos y que hay que ponerle arancel a lo que viene de afuera. No, claro, quieren que se ponga arancel a lo de afuera para que el peruano a la fuerza gaste 100 soles en comprar un polo, ¿ya? En lugar de gastar, digamos, 30 soles. Porque si gasta 30 soles, le quedan 70 soles para hacer otras compras, otros productos. En cambio, si cerramos el mercado textil a los chinos y solamente nos basamos en el consumo de productos textiles peruanos que van a costar 100 soles, entonces el peruano pobre va a tener que gastar 100 soles en comprar un polo cuando lo podía comprar a 30. Dime, ¿eso tiene sentido o no tiene sentido? No tiene sentido, Modesto. Eso se llama mercantilismo. Entonces, todavía tenemos bastante de mercantilismo en el Perú, ¿ya? Todavía tenemos eso. Entonces, no estamos, o sea, mi premisa es que en el Perú no tenemos una economía, digamos, libre, y la prueba es que antes estábamos en el puesto 24, creo, de libertad económica, y ahora estamos en el 46, 47 en la escala de libertad económica de la Universidad Simon Fraser del Canadá, ¿ya? Entonces, en los últimos años hemos ido perdiendo competitividad, ¿ya? Entonces, esas son cosas que tenemos que cambiar, ¿ya? Muy bien, entonces tú me dices que lo que está pasando en el Perú no tiene nada que ver con la cosa real, ¿no? O sea, el 40% de anemia, Eso, ese es la producto del violencia. mal, ese es el producto del mal gobierno, es producto de que tenemos malos gobiernos. Recuerda que desde el año 2016 hemos tenido 5 o 6 presidentes que han durado año y pico. O sea, estamos en una inestabilidad política tremenda, y eso no tiene nada que ver O con el sea, manual, entre comillas, escúchame, con el manual neoliberal. En el manual neoliberal no dice cambiar de gobierno cada año 5 meses. No dice eso, ¿ya? Eso es cosa nuestra, eso no lo hemos hecho nosotros mismos, ¿no? o sea que no hemos aplicado entonces en el Perú el liberalismo. No, como debe ser, completo, no. No. Recuerda que tenemos un sistema judicial que da pena,
ya corrupto, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, ¿no? Aquí el que tiene plata sale libre, no le pasa nada. Hay personas que tienen licencia para delinquir, no les pasa nada. ¿Ya? Ok, entonces, en suma, tú me dices que lo que hemos tenido en el Perú con estos gobiernos que hemos conocido no han aplicado el liberalismo y es la corrupción, la policía y la justicia que no funciona bien. O sea que estamos en un caos en el Perú. Bueno, ¿sabes una cosa? Hemos vuelto a lo mismo. Hemos vuelto a lo mismo. O sea, hemos vuelto a ser, como dicen en Chile, un país penca, ¿ya? Un país mediocre. A eso, estamos volviendo a ser un país mediocre. ¿Tú cómo era el Perú en los 50, en los 40, en los 50? ¿Ah? Económicamente. Teníamos a cada rato recesión, cada cierto número de años, teníamos problemas de carencia de divisas, había devaluación, era un ciclo que se repetía una y otra vez, ¿no? Y teníamos unos indicadores realmente pobrísimos. Pero tú ponte algo que, por ejemplo, yo te quise decir y me interrumpiste, averigua cuál era el consumo per cápita en el Perú al 28 de julio de 1990, cuál era el consumo per cápita de huevos y cuál era el consumo per cápita de pollo, ¿ya? Y compara eso con lo que tenemos hoy en día. Y tú vas a darte cuenta que los números se han como triplicado. Entonces, tú no me puedes decir que eso es algo malo. ¿Eso qué significa? Que la gente en el Perú está comiendo mejor que hace 34 años. Entonces, que no estamos como debiéramos estar, te lo acepto. Pero que Mira, por estamos, ejemplo, te voy a mostrar lo que dice acá. Déjame ver, creo que es ah, al azar he buscado. Infobae. Perú es el cuarto país con más desigualdad en el mundo, dice. ya, Eh, pero ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues Yo, yo, se yo te digo, supone, a ver, ¿qué pasaría, Modesto, si yo multiplico el ingreso de todos los peruanos? Escucha, el ingreso de todos los peruanos, yo lo multiplico por 10. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería? mira esta No, foto. Modesto, ya lo vi. Responde lo que te estoy preguntando. ¿Qué pasaría si yo multiplico el ingreso de todos los peruanos por 10? ¿Qué sucede? Bueno, matemáticamente depende, pues si hay uno que No, no, tiene, no, ah, no, repito, multiplico el ingreso de todos los peruanos, todos, por pero eso no 10. significa mucho, pues, No, no, compadrito. no, no, es que acá hay un concepto, es que yo lo que te quiero llevar es a un concepto, ¿ya? El No, concepto es, pero no me manipules, pues si yo te digo, si hay uno que gana 1000 y uno que gana uno, multiplico por 10, obviamente será 1001 por 10, ya, pero hay uno que gana apenas uno y el otro que gana ya, 1000. ya, multipliquemos por 100, ya. Acá lo que nosotros Ya, tenemos que ver es, escúchame, si multiplicamos por 100, ¿ya? ya, ¿Qué va a pasar? Que el más pobre del Perú tendría suficiente para vivir una vida tranquila, todas sus necesidades satisfechas. ¿Perfecto? Ya. Pero seguiríamos siendo el mismo país desigual de hoy día, ¿sí o no? bueno, ¿Sí o depende. no? No, seguiríamos siendo un país desigual, igualito como hoy día, ¿sí o no? Por supuesto que sí, es una cuestión algebraica. Cuando tú multiplicas en ambos lados de la ecuación por el mismo número, ¿no? La desigualdad, la igualdad o desigualdad se mantiene. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo que importa? Lo que importa es que cada pobre en el Perú viva mejor o que todos seamos más iguales. Elige entre eh, los dos. Elige entre los dos. Yo elijo porque cada peruano viva mejor, no que todos seamos más iguales. Yo no quiero ser igual al resto. Hay un solo Luis de Estéfano en el mundo y punto. No van a haber dos. Hay un solo Modesto Montoya. No van a haber dos. Yo quiero que todos seamos desiguales. Siendo desiguales aportamos más.
La justicia social, entre comillas, no tiene nada que ver con el nivel de ingreso, porque tú puedes tener un país muy igualitario, pero donde todos sean pobres, todos son pobres. Entonces, no tiene nada que ver el índice o el Gini, digamos, que te indica desigualdad. Lo que importa es que haya menos pobres, ¿ok? Eso es lo que importa. ¿Cuál es la definición de pobres? Que no tienen unos ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades más elementales, ¿no? De vivienda, vestido, alimentación, etcétera, ¿ya? Precisamente es lo que señalan, pues, los que señalan que hay gente ahora y no antes que no come todos los días y que hay unos que se quedan sin comer, o sea que antes no ocurría eso. Por eso, pues, es que hemos, hemos abandonado los evangelios, y estoy hablando de manera retórica, por si acaso. Hemos abandonado los evangelios, ¿ya? Estamos yendo hacia una economía mucho más regulada. Además, ponte a pensar, la inversión privada ha bajado tremendamente. Hace como 5 o 6 años que no hay inversión privada. Y la inversión privada es la que crea empleos. Entonces, Bueno, tú me hablas de números, pero francamente es los complicado. números, los Tú números me dices, importan. si la gente de Lima estuviera, los más pobres estuvieran mejor que antes, que también eran pobres, pero por lo menos están mejor, pues no tendrían, no habría pues violencia, delincuencia, matar por robar, pues, si tiene lo necesario para sobrevivir. Hay que estar loco para teniendo que comer ponerme a hacer esas atrocidades que al final de cuentas me van a enviar a la cárcel. No, mira, es que la conducta criminal no tiene nada que ver con el ingreso económico. Tú puedes ser un delincuente y un criminal y puedes ser una persona de clase media. Puedes ser un asesino serial y ser de la clase media. No tiene nada que ver. Eso es algo, tendrías que leerte un poco de leer un poco de criminalística, Pero tú Modesto. puedes hablar de teoría, de lo que quieras, pero tú vas a las cárceles, haces una encuesta de los presos que están allí, todos o la gran O sea que, mayoría a ver, no entonces, a tiene ver, o sea que, trabajo, gana ya, poquito. o sea que tu premisa es que la gente roba, extorsiona, mata, hace sicariato para darle de comer a sus hijitos y que sus hijitos estén en un colegio particular, ¿no? ¿Eso es lo que me quieres convencer? Para comer. Pero estamos hablando de la mayoría, no estamos hablando de los cabecillas, etcétera. Hay gente que conoce la psicología y organiza a esta gente que no tiene que comer, que tiene que de todas maneras vivir, Pero dime, ¿quiénes son como, quiénes son, como por ejemplo cuál es el mayor delito, cuál es el Trujillo. mayor delito en estos momentos en el Perú? Es la En extorsión. Trujillo, en Trujillo los delincuentes entrenan niños abandonados de 17 años para ser sicarios. Claro, entonces obviamente el Ya. que está a la cabeza de repente es ¿Y pues quién alguien de tiene la la clase culpa? media. ¿Y quién tiene la culpa que hayan niños abandonados? A ver, ¿quién tiene la culpa? ¿El gobierno o los padres? ¿Ah? No, ya No, vamos no, a- no, pero respóndeme, pues. Es que yo vengo de una escuela, yo vengo de una escuela a diferencia de otras, ¿ok? Donde no existen los valores de ética de trabajo, autosuficiencia, responsabilidad personal. Tú tienes que ser responsable de tus actos. Tú no puedes abandonar a tus hijos la, que se la, las arreglen. No, no la puede ser. responsabilidad para mí es enteramente el Estado porque ha abandonado la educación pública y realmente es una catástrofe al abandonar la educación pública, francamente, cualquier cosa que se puede esperar, a pesar que los Bueno, padres, y por eso es que hay muchos padres, aún padres padres. mal educados, No, no, padres que no. Sí, pero escúchame, pues, escúchame. En el Perú, no me vas a dejar mentir, hay padres que con mucho esfuerzo, mandan a sus hijos a colegios privados y tratan de darles una mejor educación. Recuerda que ahora tenemos colegios privados para todos los gustos, ¿ya?
Ahora tú me vas a decir, sí, pero hay colegios privados que no valen para nada. Sí, está bien. Pero escúchame, tú puedes tener el colegio privado, el mejor colegio privado, ¿ok? Pero si no tienes un papá o una mamá o una tía o una abuela que cuando tú llegues del colegio te diga, a ver, hijito, ¿qué has aprendido hoy? Muéstrame tus cuadernos, vamos a hacer la tarea. O, a ver, alguien que te ayude y que está detrás de ti, ese niño, por más que el país sea un país rico, que por más que tenga todo el presupuesto que puedas tener en un colegio público o privado, ese niño no va a llegar a su full Pero yo no potencial. estoy Tú hablando pues de tienes los que colegios tener, privados, estoy hablando de la escuela estatal, el Estado que no asegura una educación pública para todo de calidad, pues mejor, ¿para qué sí, existe? pues, pero a ver, ¿culpa de quién es eso? Es culpa del SUTEP. El SUTEP se ha, el SUTEP se ha rehusado a que evalúen a los profesores. El SUTEP, a través de maniobras en el Congreso, ha logrado que se reintegre a muchos que se habían despedido. ¿Es así o no? Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando, Modesto? ¿Ya? Se ha O sea que perdido la El Estado meritocracia. está pintado. Está pintado, claro, por supuesto. Estamos entrando ya a terrenos de un país fallido, Modesto. Y eso no es culpa de Washington. Eso es hechura made in Perú, ¿ok? Eso es hechura de los peruanos. Eso es Bueno, marca Perú, marca Perú, bueno, ¿ya? francamente estamos en un diálogo de sordos, estimado Lucho, porque por ¿Por un lado qué? dice que el Estado está pintado, por otro lado me dice que está aplicando un modelo más o menos bueno. No, no, Eh, digo sí. que lo aplicó. He hablado en tiempo pasado. Lo poquito de las reformas que se hicieron en el año, hasta el año 94, lo poquito que se hizo, nos ha Pero tú permitido, sabes, porque justamente los años que tú refieres es en el que se decidió abandonar la educación estatal, se abrió la famosa apertura a las universidades empresa, ya me lavo las manos y a partir de ahora solamente los que tienen plata podrán educarse, justamente ahí está el origen del problema. escúchame, es que los que deben educarse, ¿ya? A ver, tú ponte a pensar, antes cuando tú y yo éramos jóvenes, ¿quién entraba a la universidad? ¿Quién entraba a la universidad pública? Antes que cuando estábamos chiquititos, Cuando tú y yo éramos, teníamos 17 años, a ver, ¿quién entraba a la universidad pública? entramos nosotros, pues. Ya, ¿y por qué entramos nosotros? ¿Por qué entramos nosotros? Déjame recordar. Porque fuimos buenos estudiantes, pues modesto, no seas tan modesto de no de aceptar que tú eras un buen estudiante, también lo fui yo, ¿no? Entonces, fuimos buenos estudiantes, yo no di examen de ingreso, yo entré sin dar examen de ingreso porque ocupé el segundo lugar en toda mi promoción en el Mariano Melgar, entonces no necesité dar examen de ingreso, ¿ya? Pero, o sea, me quemé la pestaña 5 años y de premio fue entrar a San Marcos sin dar examen de ingreso. Punto. Y creo que no lo hice mal. Creo que no lo hice mal. ¿Ya? Y tampoco tú. Tú terminaste y te fuiste a hacer un doctorado a Francia. Yo terminé y me fui Bueno, a hacer un pero me doctorado. acuerdo que en esa época de la que tú estás hablando, yo ingresé a la uni y la gran mayoría de estudiantes eran personas que de todas maneras pues tenían plata. Los pocos que ingresaron con poca plata eran poquísimos, nada más era como decía tu amigo Alejandro Toledo, era error estadístico. Ya. Tenías tú que, para ingresar tenías que prepararte en buenas academias, tenías que tener plata, o sea que ya desde ese momento había ese problema, pero la cosa se empeoró cuando, eh, s- digamos, se abrió esta posibilidad de universidades de todo tipo y hoy en día aparentemente el Estado dice ya, ahora sí. Mira, A eh, propósito, a propósito del modelo liberal que tú defiendes, pero parece que no estuviera defendiendo bien, porque acá veo que señala que entre el consenso de Washington decía que parte principal del modelo que aconsejaba era educar
educación y salud para las clases pobres. Ahí está, eso no ha habido. Ya pues. Y yo te he dicho que se aplicó todo el modelo. Yo te he dicho, no, no se aplicó todo el modelo. Se desreguló, se liberalizó la Acá, economía. mira, dice, te voy a poner lo que está, te voy a explicar. Yo he tratado de que tú defiendas al modelo, pero no lo he defendido bien, pues. No, 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 es que no me interesa. Yo soy amigo de la verdad antes de la verdad que de mis amigos. Tú lo Entonces, que tenías que haber dicho que no se ha aplicado el modelo, sería bueno, pero tú, si tú me dices que se ha aplicado el modelo, no, pero dice, el se consenso de aplicó. Washington incluye 10 principios fundamentales, dice, déficit fiscal, evitar grandes déficits fiscal, bueno, y acá dice, reducción del gasto público, especialmente en áreas improductivas, o manteniendo, dice, manteniendo o aumentando la inversión en infraestructura y educación. Y eso no se hizo, pues, compadre, aquí eso más bien se abandonó la educación. ¿Ah? pero, pero Aquí es el segundo mandamiento, mira, ve. ya, Se aumenta la inversión y en yo te doy la razón, infraestructura te y doy en la razón, educación. Modesto, te doy la razón. Yo no puedo defender lo indefendible. Ay, para eso te ¿Ya? llamé, para que Pero, mira, mira, es que yo no te voy a decir que todo lo que se ha hecho en el Perú, lo que se hizo en el 90 fue perfecto. No, no fue perfecto. Lo Se hizo, principal, la educación principal, segundo lugar, abandonado, caray. Entonces, ya, pero sin embargo, por ejemplo, tú tienes que reconocer que en los últimos 5 años el presupuesto del sector salud se ha casi duplicado, ¿ya? El presupuesto. Que ahora tenemos mucho más presupuesto para el sector educación que el año 90. ¿Sí o no? Sí, tenemos mucho más. voy a ver, No, cuánto hay, pero bueno, pero no lo hagas ahora, pues, porque si no, entonces no me vas a escuchar, pues. ¿Ya? no, Espérate, pues, pues. Es quiero- que está no bien, sé pues, es que si no, no hacemos si una tú tienes conversación. ahí, si tú tienes ahí el Escúchame, dato, pásamelo, pues, no, porque es que yo lo tengo, pero lo tengo acá, pues, no lo tengo ahorita en una página web, ¿ya? Es indudable que nuestro presupuesto del año 90 es mucho, en dólares constantes, mucho menor que el de ahora, ¿ya? Entonces, ahora tenemos realmente una cantidad. Te invito a que tomes el presupuesto del año 2025 del sector salud, ¿ya? Y lo dividas entre el coste de una EPS anual de un titular y 4 dependientes. ¿Ya? ¿Sabes cuánto cuesta un seguro EPS anual de un titular y 4 dependientes? Más o menos 4.800 soles. ¿Ok? Ya. Divide tú el presupuesto del sector salud entre 4.800 soles. Te va a salir más o menos 6.800.000. Eso quiere decir que el presupuesto de salud del sector salud alcanzaría, ojo, alcanzaría para pagar la EPS de todos los peruanos. Todos los peruanos tendríamos una EPS, ¿no? Por el Seguro Pacífico o cualquier seguro RIMAC, ¿ya? O, con ese. Entonces, pero ¿por qué no tenemos una salud buena? Por corrupción. Es corrupción. Dime, ¿qué culpa tiene el consenso de Washington que los tomógrafos se malogren en el hospital, que lo canibalicen y que al día siguiente que se malogra un tomógrafo, al frente del hospital aparece otro por arte de magia, otro tomógrafo, donde comienzan a mandar a los pacientes y, oh maravilla, algunos de esos tomógrafos, esos negocios, los dueños son los médicos que trabajan en el hospital del frente. O sea, eso dime, ¿qué culpa tiene Washington de eso? ¿Ah? No muy tiene bien. nada, pues, no tiene nada que ver. En otras palabras, en el Perú no se ha aplicado el modelo, si se ha aplicado el modelo de Washington, ha sido apañado por una corrupción terrible, porque además, no sé qué ¿Y sistema estás sabes por haciendo qué? tú, ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? hemos tenido, como tú sabes muy bien,
el mayor número de muertes por COVID por millón de habitantes en el mundo. Así es, así Imagínate, es, ¿de así dónde es. viene eso? Entonces, no Ya, es el consenso de bueno, Washington, piensa sino es la corrupción. De modo que la estamos en un corrupción. país, como tú Somos dices, un país caído, corrupto, no somos un país hay. corrupto. Entonces, Somos igual un país corrupto y con eso es esa, algo, con, con ese. eso es algo propio. Eso no es traído por nadie, eso es propio, Ok, ¿ya? muy bien. Entonces, conclusión de tu pensamiento, yo solamente te estoy entrevistando, ¿no? Ya. Estamos en un país corrupto. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pueden hacer nuestros congresistas que son honestos para romper la corrupción? Muy poco, porque son la minoría. Con eso te digo todo, son la minoría. O sea, la minoría, ¿a qué te refieres? ¿La minoría, los congresistas son una minoría respecto a la población? No, ¿O hay no, no, una no. minoría de congresistas que no son corruptos? No entiendo. Lo segundo, Oye, pero estás acusando tú a nuestros congresistas. No, pues tampoco no, existe. no estoy acusando, no, yo solamente digo que la gran mayoría o no sabe dónde está parado, como se demostró con las preguntas que le hicieron a Julio Velarde, ¿no? Del Banco Central, que realmente daban A ver, risa. explícate, por favor, explícale a nuestros seguidores, así, ¿qué pregunta le hicieron al pobre Julio? No, que por qué no se preocupaba en aumentar el empleo, mejorar la agricultura, y él les dijo, bueno, esa no es función del Banco Central de Reserva, no tiene nada que ver. ¿Eh? Entonces, Ahora, ese es muy el bien, problema. Ahora, nosotros nos quejamos de que ese tipo de congresistas lleguen allá, pero nosotros, bueno, digo nosotros porque yo no los elegí, pero nosotros los peruanos los hemos elegido, los hemos escogido sobre otros. Entonces, como dicen en Colombia, tenemos que comernos nuestro cocinado. O sea, es nuestro cocinado. Nosotros lo cocinamos y nosotros nos lo comemos. muy bien, Tenemos, entonces tenemos lo que pasamos queremos. pasamos ¿Ah? entonces a nuestro ejecutivo. El Poder Ejecutivo está haciendo muy buenos esfuerzos para resolver el problema, ¿crees tú? No, no, es un gobierno altamente mediocre y lamentablemente desde Alan García, una de las pocas cosas que el segundo gobierno de Alan García hizo mal fue de manera populista bajar el sueldo a los funcionarios eh, con mayor capacidad en el Estado, ¿no? Que tener una capa, un tope de sueldos. No, O no es sea que así. hay funcionarios públicos que conozco varios que ganan 25.000 soles al mes. Julio Velarde está por los 40.000. ¿Tú consideras que son muy bajos? No, que los que ganan así son muy poquitos. Debieran haber más en otras dependencias. En otras dependencias. Mucha gente que estaba en los ministerios durante el gobierno de Castillo renunciaron o los votaron y se regresaron al sector o internacional o al sector privado nacional, ¿no? Entonces, Estimado Lucho, pero tú me hablas de cosas raras que, no, que a veces me confundes. Esta decadencia que hemos vivido ha sido permanente, pero tú me dices que antes ganaban bien, ahora ganan mal. No, o sea que si antes ganaban bien, la cosa seguía hacia abajo. no, la calidad, O o sea, nunca hemos, o sea, en otras palabras, nunca hemos tenido funcionarios bien pagados. bueno, los tuvimos en algún momento, ¿ok? ¿Con quién? No, no, escúchame, yo no voy a hablar de los sueldos porque realmente o no me interesa o no los conozco. Lo que yo sí sé, escucha, lo que yo sí sé es que al comienzo, por ejemplo, teníamos una Indecopi de lujo, teníamos una superintendencia de banca y seguros de lujo, teníamos islas en el estado de lujo con excelentes funcionarios. Ahora muchos de ellos se han ido porque por malas condiciones les bajaron el salario, entonces se han ido a otro y ahora han entrado otro tipo ya de gente. El Pero Indecopi, el Indecopi, esos funcionarios de lujo nos hubieran dejado un país de lujo, pues, estimado Lucho. no, 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 porque viene el que no es de lujo y te cambia las reglas y manda todo al diablo. ¿Tú sabes el daño que puede hacer una persona con poder en un ministerio? ¿El daño que puede hacer en un país con algún tipo de resolución ministerial?
¿Tú sabes el daño que se puede hacer? Ahora multiplica decenas o centenas durante los últimos 10 años de resoluciones, reglas tontas que se ponen en el Ejecutivo, Muy bien, ¿no? ok, más o menos va la cosa en tus ideas. Estamos con un sistema que no ha sido bien aplicado porque hay una contaminación de la corrupción, cosa que nos hace, tú dices, casi fallido, sino ya fallido. Y, Todavía, 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 y todavía. seguimos nosotros, aparentemente, salvo que tú me digas lo contrario, con la misma estructura de exportación, básicamente materias primas. No Eh, es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Mira, tú sabes que el Perú es uno de los primeros exportadores en el mundo de maquinaria para trabajar en minas. no, no, el primer, dices tú. Uno de los primeros países que exportan maquinaria para trabajar dentro de la mina, dentro de las minas. A ver, dame ejemplo de eso, interesante. No, yo lo leí el otro día en el periódico. Tú sabes que hay un techo de vidrio que se fabrica para los autos Tesla. Eso es hecho en el Perú. ¿Tú sabías eso? Sé que hay una empresa que hace cosas para autos muy buenas, sí. AGP, Ya, o una cosa así, sí. ya, ya. Ahora, ¿tú crees que exportar arándano es exportar materia prima? ¿Tú sabes cuánta tecnología entra en un arándano, en una palta, etcétera, etcétera, para que llegue a Europa o a Estados Unidos en perfecto estado? ¿Mm? Hay mucho conocimiento de genética, de fitopatología, de agronomía, de mercadotecnia, etcétera, etcétera, etcétera. No, no podemos decir que solamente exportamos piedras. Ahora, exportar piedras no tiene nada de malo. ¿Tú sabías que Canadá exporta un tercio de las exportaciones del Canadá son materias primas? No, Un claro, eso se tercio, sabe, pero un, ojo, un tercio de lo que exporta pero, Australia, un tercio de lo que exporta además de eso, Australia pues se son exportan materias cualquier primas. cantidad de cosas de alto valor. Bueno, ahora en el Perú parece que vamos a comenzar a exportar barcos hechos en el Perú, con el contrato que se ha firmado entre CIMA y Hyundai, ¿no? Y De, todas las oportunidades que se abren ahora con bueno, ojalá pues que a el propósito aeropuerto de estás Chancay. hablando de China, pues, ¿qué piensas de estos datos de que Estados Unidos está poniendo barreras arancelarias a los productos chinos, 100% automóviles, 25% al resto? Europa acaba de subir los aranceles también de los productos chinos. Da la impresión que Estados Unidos está comportando como nuestro país en la época de ¿cómo le llama? Sustitución de exportaciones, siendo el campeón del liberalismo. ¿Cómo explicas tú eso? Bueno, yo no voy a, yo solo lo único que te puedo decir que el perjudicado de todo eso va a ser el consumidor norteamericano, que ahora va a tener que pagar más por los productos importados. Nada más, ¿qué más te puedo decir? La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.